de Guatemala presentó los titulares. Comenzamos con las noticias más importantes. Debe contarle que más de 30.000 guatemaltecos han sido deportados de Estados Unidos tan solo en los primeros 6 meses del año 2014. Hasta el 10 de julio, autoridades de la Dirección General de Migración reportan que han sido deportados a nuestro país en lo que va del año 30.547 guatemaltecos desde Estados Unidos. Sobresale el dato que son 26.701 hombres y 3.767 mujeres. En el mismo lapso han sido 69 menores varones y 10 mujeres. Las deportaciones en el 2014 han sobrepasado las cifras del 2013. En ese tiempo se tenían 29.556 devueltos. Por su parte, México también ha hecho deportaciones, según los datos hasta el 7 de julio. Es de 17.094 guatemaltecos, pero encabeza el listado de deportados por tierra Honduras con 24.652, seguido por El Salvador con 9.575. El sueño de llegar a tierra estadounidense ha sido bloqueado para 12.133 hombres adultos y 1.423 menores. Para las mujeres las cifras se encuentran en 2.123, para adultas y para menores 517. En vía terrestre ha mermado el número de deportados del vecino país. La Ley de Inversión y Empleo podría ser aprobada en el Congreso de la República de urgencia nacional. El presidente del Congreso de la República asegura que la Ley de Inversión y Empleo debe pasar de urgencia nacional y esta se encuentra en la última fase de análisis, pero recordaron que se le debía hacer una consulta a la Superintendencia de Administración Tributaria para conocer su punto de vista al respecto. Yo diría que tendríamos que esperar, tal vez no es la próxima semana, podría esperar una semana más, porque yo creo que lo de ayer está muy reciente, está todavía en el ambiente. Debemos tener algunas informaciones adicionales a los que estaban ayer. Ayer señalaron que nos faltó un integrante indispensable, que fue la SAT. Entonces la SAT también tiene mucho que decir y habría que esperar cuál es la opinión final de ellos, la opinión del Ejecutivo, la SAT es del Ejecutivo, para que finalmente el Congreso pueda resolver. Es un tema trascendental para el país y hay que tomarlo con toda la madurez del caso para que hagamos una ley que convenga a Guatemala. ¿Va a invitar a su intendente? Pues mire, no es necesario invitarlo, en cualquier momento podemos tomarle su comentario, su opinión. Esta debe ser una opinión que debe ser compartida por el presidente de la República porque es una institución dirigida por el Ejecutivo que pertenece al Ejecutivo y entonces una vez que tengamos esa información clara y precisa podemos tomar decisiones políticas en el Congreso. Crespo asegura que la Ley de Inversión y Empleo se aprobará a pesar que el sector empresarial se ha opuesto a la iniciativa, asegurando que esta afecta a los empleadores. A pesar de la urgencia de querer aprobar la ley, no se buscará sesionar la próxima semana, afirmó. Para este martes se tiene previsto que la comisión postuladora para magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reúna para establecer quién será el secretario general de la instancia. El viernes último los comisionados no llegaron a un acuerdo para la elección. Por consecuencia, el presidente, el rector Félix Serrano, declaró sesión permanente. Al establecer el secretario se podrá establecer al suplente, ya que la primera sesión del trabajo no hubo menos de 5 votaciones sin ningún resultado. Las comisiones tienen hasta final del mes de septiembre para entregar el listado de los candidatos más idóneos para los cargos de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Y los más de 100 magistrados que integran las salas de apelaciones en sus distintas ramas estarán preparando sus hojas de vida para presentarlas en cuanto la comisión de postulación correspondiente convoque, pero el 5% de los profesionales buscan un espacio ante la Corte Suprema de Justicia. Ante esto, el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, Anabela Cardona, confirma que estos no tienen ningún problema para aplicar a la misma. Hasta el momento no existe ningún problema para que los profesionales que no son de carrera judicial busquen un espacio en la Corte Suprema de Justicia, extremo que se ha contemplado en moción ante el Congreso de la República por el organismo judicial. Hablemos ahora de noticias de carácter internacional y es que miles de palestinos han tenido que dejar sus casas, esto ante el intenso bombardeo de parte de Ali. A pesar de los llamados de la comunidad internacional para romper la espiral de violencia, Israel bombardeó este domingo el norte de Gaza e incursionó con un comando de la Marina
Desde el inicio de la ofensiva israelí denominada Barrera Protectora, unos 170 palestinos han muerto, la mayoría civiles. En tanto, el grupo radical Hamas sigue lanzando lluvias de cohetes en territorio israelí sin causar muertos. Mientras Israel bombardea Gaza por aire y por mar, miles de palestinos huyen de sus casas por miedo a una intensificación de los bombardeos en el norte de Gaza. Mujeres, niños y ancianos están tratando de refugiarse en los colegios y en las diferentes sedes de Naciones Unidas. El ejército israelí afirma haber advertido a través de panfletos a los habitantes del norte de la franja de Gaza que evacúen inmediatamente sus casas en previsión de bombardeos masivos. Sin embargo, según medios internacionales que han entrevistado a decenas de personas, ningún habitante dice haber recibido este tipo de avisos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró que iba a seguir actuando con sangre fría, firmeza y responsabilidad para alcanzar su objetivo, que es restablecer la calma golpeando a Hamas y a las demás organizaciones terroristas. Este domingo un comando de la Marina israelí desembarcó en una playa de Gaza para atacar una lanzadera de cohetes. En total, 800 cohetes habrían sido lanzados desde el martes último al territorio israelí, causando una decena de heridos pero ningún muerto. El ejército de Israel ha movilizado a 40.000 reservistas y desplegado tanques y piezas de artillería junto a la frontera con la franja de Gaza para lanzar una ofensiva terrestre de gran envergadura. Pese a los intensos llamamientos de alto al fuego, ni Hamas ni Israel parecen tener la intención de detener los ataques. ¿Sabe usted quién visitará América Latina? Será el presidente de China. El presidente de China continental, Xi Jinping, comienza este lunes una gira por América Latina, su segunda visita en 13 meses, que le llevará a Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba. Envía un mensaje decidido sobre la importancia creciente que concede a la zona en el ámbito económico, comercial e incluso político. Pero Xi también pasará revista a los lazos con 4 países que de una manera u otra se enfrentan a una encrucijada en la relación bilateral. La visita es extremadamente importante, no es otro viaje de rutina más. Va a incrementar los lazos entre China y Latinoamérica, apunta Jorge Heine, próximo embajador de Chile en Pekín. Los vínculos son relevantes. China es el segundo socio comercial de la región y uno de sus principales inversores. Y Pekín mira a la zona ya no solo como suministradora de recursos naturales, sino también como interesante lugar de inversión en áreas como las infraestructuras, las telecomunicaciones o incluso la banca, un interés que empieza a compartir Rusia. La visita de Xi coincide con la gira paralela de Vladimir Putin por la región, India, Japón o Corea del Sur. El investigador del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales, Xu Xichen, asegura que América Latina tiene una importancia estratégica para China tanto en el presente como en el futuro. Pero no es oro todo lo que reluce. Países como Perú o Chile, importantes proveedores de hierro y cobre respectivamente, ven con preocupación la ralentización de la economía china y el posible impacto en su crecimiento. Y los 4 países que visitará Xi han atravesado dificultades en la relación bilateral a la hora de hacer progresar la región con China, apunta Matt Perchen, de un centro de estudios relacionado entre China y Latinoamérica. Momento de la pausa, al regresar, por supuesto, más noticias a las 8:45. Estamos presentando a las 8. Estamos presentando a las 8:45. Comencemos con este bloque de noticias. He de contarle que el clima será sin duda noticias a lo largo de la próxima semana, y es que para quienes pensaban que por la canícula pronosticada por el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, el clima no variaría, les informamos que es mejor que lleven consigo suéter durante toda la semana, porque a partir de este lunes el clima será variado. Este fenómeno ondulatorio nos va a generar nublados que pueden estar acompañados de lluvias y actividad eléctrica. Estas prácticamente en todo el territorio nacional, siendo los mayores acumulados en la parte del Caribe guatemalteco. Te digo que para estas épocas hay un constante paso de ondas en los estes. Estos fenómenos por lo regular siempre vienen cargados de lluvia y las pueden generar. Y el niño guatemalteco de 11 años que murió intentando llegar a los Estados Unidos
y cuyo cuerpo fue repatriado la semana anterior, por fin fue enterrado en su natal Huehuetenango. Con llantos y momentos de angustia se vivió en la aldea San José Las Flores, municipio de Chantla, después de que fuera velado los restos del niño Gilberto Ramos Díaz, de tan solo 11 años de edad, repatriado este viernes último y trasladado a su lugar de origen, ya que fue hallado muerto en Texas, quien pretendía cumplir el sueño americano. Pérdida de mi sobrino, porque la verdad no está fácil perder a un ser querido. Le damos gracias a Dios que al menos ya vamos a saber dónde van a estar sus respecitos. Pero la verdad nos sentimos muy tristes. Vecinos, amigos y familiares se solidarizaron con los padres del menor, aunque es un fuerte golpe, aseguran dejarlo en las manos de Dios. Mira que nos conformemos con lo que pasó. Ahí está. Ya no se puede remediar nada, ¿verdad? Sí, así muy... que no lo creemos, pues, que así fuera. Durante 5 kilómetros caminaron decenas de personas para trasladar el cuerpo de Gilberto al cementerio de la comunidad. A pesar de las dificultades, demostraron su apoyo y de unión. El más sentido pésame a usted, don Pancho, y a doña Cipriana. Y que gracias a Dios ya tienen a sus hijos aquí, aunque muerto, pero aquí lo tienen. Y ahí les deseo pues una cristiana resignación y que tenga paciencia. Lo que sería un sueño para el niño Gilberto y una luz de esperanza para sus padres se convirtió en una tragedia que recordarán por siempre. Don Francisco, padre del menor, asegura estar arrepentido de permitir este viaje que finalizaría con la muerte del niño. Estoy arrepentido con dar el dinero, pues, porque no, eso casi fue de balde. Sin un aprovecho de nada. Buenas noches y bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y presentar el día de hoy la discusión de los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de los últimos días, pero también los hechos que prevemos que pueden ocurrir los próximos. Doña Claudia. De julio, todo lo demás lo vamos a debatir dentro de un rato. ¿Que estás triste o que estás No, yo estoy contento? yo siempre contento, como los A scouts ti el siempre fútbol listos. no es que te haya hecho realmente grandes cambios, ni siquiera No, cuando... es que no me inmuta, no me No. altera lo más mínimo. No, y cuando España ganó el Mundial, entonces sí. Pues tampoco me alteró lo más mínimo. No, sí te puso No, contento. honestamente lo mismo me dio. Yo- No me dio lo mismo, quiero decir, uno ve los juegos, ve por ejemplo quién juega bien, quién juega mal, las tácticas que emplean. Qué bonito, oye, qué buena idea ese señor Van Gaal que cambió al portero para los penaltis a última hora. Oye, qué buena, ¿verdad? Que no se ve normalmente. Ay, qué buena A ver, estrategia. una pregunta para los panelistas. Un nombre que se les haya quedado, ¿quién es la figura de este mundial? Una figura que a ustedes les haya gustado, especialmente les haya llamado la atención. Yo tengo varios. Aunque no la conociera Elijan una. Keylor Navas, ¿Quién? James, el Keylor colombiano. Navas, el niño. Keylor Navas, el costarricense. Don Pedro Trujillo. Yo tengo ganadores y perdedores. Está el mordedor, que se va a Luis pasar a la Suárez, historia, es un y un ganador. señor que a mí me llamó ¿Es el la atención ganador o mucho. perdedor? No, 15 perdedor, millones perdón. de euros Y a mí lo el que gana me el llamó la atención mucho es este portero mexicano, Ochoa. que era un pulpo el tipo. Luego ha habido otros que también, pero como que ese fue el primero que empezó a mostrarse como un pulpo en la portería. Luego ha habido, ¿verdad?, a lo largo del mundial. Yo les puedo decir algo que me encantó del ¿Y a ti mundial. quién? No, pero menciona tú el personaje. Una figura... ¿Algún director técnico, A portero? mí me impresionó Van Gaal. La verdad que ese cambio que hace en el último minuto, antes de ir a los penales con Costa Rica, me parece que fue la jugada táctica de todo el campeonato. Yo creo que eso fue Sí. muy De relevante. muchos campeonatos. Me llamó la atención. Pero ¿saben qué otra cosa me sorprendió? Brasil y Argentina son dos países rivales en fútbol y en muchos sentidos, como suelen ser los países vecinos. Los argentinos llegaron no solo a Río, sino a muchas ciudades brasileñas y cantaban una canción que era realmente ofensiva para los brasileños. Sin trifulcas, sin grandes dificultades en términos generales. Estoy hablando de todo el campeonato. Eso es sorprendente, ¿no? Ustedes no ven en Guatemala, por ejemplo, que vengan los salvadoreños a cantarnos cantos como Guatemala, que se siente tener aquí a tu papá. Si aquí nos hubieran metido 7 goles antes. ¿Verdad que no? Pero a mí me impresionó más la solemnidad de los alemanes
a la hora de marcar. Por eso marcaron tantos goles. Porque buenos marcan y en vez de abrazarse, besarse, vamos al siguiente. automáticamente marcan Vamos al otro. siguiente. O sea, son impávidos. Marcan un gol, se dan la mano. No se despeinan. No sé, bueno, se saludan y a marcar otro. A mí me resultó, mientras aquí los latinos se van a la esquina, bailan, bébense. Cuestiones. Claudia Méndez No nos gastan presenta... energías en celebraciones. Qué triste, ¿no? No, distinto. Claudia Méndez nos presenta el primer tema de discusión de esta semana. Sí, este tema tiene que ver con algo que sucede más al norte de Brasil, más al norte de todo, se debe decir. Y ustedes han visto que hace 4 semanas, cuando Estados Unidos llamó crisis humanitaria a ese hacinamiento que viven los albergues en Estados Unidos, en la zona fronteriza, se han desatado una serie de acciones. Por un lado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo de Estados Unidos empieza este problema que ocasiona la oleada de niños migrantes hacia el suelo norteamericano, y por otro empieza una ofensiva. Hace 4 días exactamente, México y Guatemala firmaron un acuerdo que se puede resumir en 2 palabras: ofensiva a coyotes. Esa es la consigna: ir por todos aquellos hombres o mujeres que trabajan en el tráfico de personas. Y yo quiero empezar a discutir acá y proponer en la mesa esta discusión. Más bien es una pregunta. Nixon fue el hombre que articuló la guerra contra las drogas. No voy a comparar una con la otra, pero Claro. ¿es ahora la guerra contra los coyotes? ¿Se va a llamar esta la guerra contra la migración? ¿De qué magnitud va a ser esta? Me llama la atención ese pedido que hace el presidente Barack Obama de $2 millardos para poder... 3.7 millones. 3.7, porque lo va subiendo poco a poco. Y entonces la pregunta es, ¿está empezando acá esa llamada guerra hacia los coyotes, que por supuesto se va a ampliar mucho más? Se repite una táctica que en los 60s, a la que en los 60s acudió aquel presidente famoso que ha modificado prácticamente toda nuestra política de seguridad en este siglo. ¿Quién quiere empezar por responder esa pregunta? Los gringos son muy dados a esto de las guerras. Mira, Kennedy hace la guerra espacial, Nixon hace la guerra de las drogas, Reagan hace la guerra al comunismo, luego viene la guerra de Bush contra el terrorismo, Vietnam. y ahora viene la guerra, bueno, y antes muchas más, como que le dan, y todas las guerras las pierden, excepto algunas que ganan, todas las pierden, porque no es una guerra, no es una guerra, no es una guerra, es no entender al ser humano, no haber leído, por ejemplo, La acción humana de Mises, la podían leer los gringos perfectamente, no entender por qué el ser humano actúa así. El ser humano actúa así porque le da la gana actuar así, porque va a mejorar su situación. Entonces, como va a mejorar su situación a un lugar que es mejor, según él, y mucha gente quiere que el según él y de las individualidades sea según cree él que tiene que ser, y entonces viene el centralismo. Entonces, no es una guerra, eso no es una guerra. Además, mira, te voy a decir 2 cosas más. Con los medios tecnológicos que hay hoy día, los sitios de paso por las fronteras se conocen todos, Justamente porque se han son anunciado el sensores, uso de toda de la eso se tecnología. sabe, toda la tecnología controla eso. Punto número 1. Y punto número 2. Esto que acaban aquí de firmar, el acuerdo transfronterizo, aquí llevan más de 10, yo ya llevo aquí 15 años, pues por lo menos llevan 13 años en reuniones mexicano-guatemaltecas para los temas de la frontera. Eso llevan como 13 años. La pregunta es ¿por qué no han cortado eso antes? Pero sí puedes ver que hay una gran diferencia cuando Estados Unidos pide directamente a la región centroamericana, y lo mismo que ha hecho Guatemala con México se va a tratar de replicar Guatemala, Honduras, Guatemala, El Salvador. Lo que tratan de hacer es de contener y colocar ese muro que se implantó hace décadas y que se ha ido prolongando entre México y Estados Unidos. Ahora piden que se construya, digamos, Lo mismo de que manera la droga, invisible. Claudia. La droga la legalizan en Nueva York, en Washington, en California, en Texas, en Colorado, y aquí dicen, y ustedes paren a los traficantes. Claro. Mira, Claudia, pero es que tal vez sería bueno definir esa figura del coyote para mostrar qué tan complicada la tienen los países centroamericanos al anunciar esa redada o esa cruzada contra ellos. Porque el coyote, en primer lugar, no es un hombre clandestino que se dedica a ayudar a cruzar el río a los migrantes. Puede ser eso, pero hay bastantes categorías. Hay guías, hay cruzadores, hay tramitadores, pero el coyote como tal es una figura con
raigambre en la comunidad o en la región donde trabaja con mucha confianza de la comunidad, gente que le confía su vida, pero el coyote también le confía que va a pagarle la deuda en el plazo acordado. Son empresarios, son comerciantes, es gente, por ejemplo, escuchábamos tú y yo en una conversación aparte de un coyote que es síndico en una municipalidad en Huehuetenango, entiendo yo. Es gente que tiene prestigio y tiene un puesto público, por ejemplo, en la administración municipal. Es gente que tiene una red de negocios, es quizás el dueño del hotel, el de la empresa de transporte. Es un crimen transnacional, por eso es pero es que ¿por qué lo llamamos crimen? Bueno, porque un coyote es un criminal. Está infringiendo una ley de migración. Hombre, claro, bueno, pero no por eso. Vamos a ver, es que esto es importante, perdóname. Si tú llamas criminal todo lo que el Estado quiere criminalizar, mañana tú eres criminal. El día que digan que no puedes escribir en prensa, te conviertes en periodista criminal. Ese es el punto. El punto es cuando el Estado te criminaliza una acción que nadie ha pedido que se criminalice. Pero eso era lo que te quería preguntar hace un minuto y de hecho te lo quería preguntar desde hace varios programas. De pronto parecía que Pedro estaba hablando como estos defensores de la protesta social. Tiene que ver con su ideología, porque hace varios si hay programas... una infracción a ley. Solo le quiero preguntar algo, porque hace 3 o 4 programas Pedro dijo lo de las fronteras entre estados es un invento y creo que comprendí que tú no compartes la división fronteriza, la división política fronteriza como tal. Eso me llama la atención. Si tú compartes la división política fronteriza, tú estás compartiendo que en un lugar, o sea, yo la comparto en tanto cuanto la división política fronteriza sea un acuerdo entre las personas que viven allí. Y no sea una imposición de un Estado que decide que sí, que no. Ejemplo clave. Ayer, el individuo que fumaba marihuana en Nueva York era un delincuente criminal que iba a prisión. Y se le trataba y se le esposaba y se le ponía de azul. Hoy es un ciudadano normal. ¿Me quiere decir cuál es la diferencia entre ayer y hoy? La ley. No. Una ley impuesta positivamente por unos individuos que piensan que así tienes que actuar tú. Bueno, no ahora, es costumbre. A la luz de lo que tú dices... Pero no termina mi punto. No, es que quiero retomar. Ni he podido yo pronunciar bien la verdad. No, yo quiero retomar el punto. Pues lo dejamos a ellos. No, porque Pedro dijo, no llames criminal al coyote. Te digo algo, hoy por hoy, de acuerdo con la legislación, tanto nacional, local como regional, es un crimen. Perdón, Paola, continúa con eso. Bueno, la cruzada contra los coyotes primero tiene un problema de definición de a qué le llaman coyote, porque los coyotes se sirven de guías, los migrantes pagan no necesariamente a coyotes, a veces solo pagan facilitadores, hay diferentes tipos de coyotes, hay coyotes con mucha experiencia y hay gente con mucha credibilidad. Y lo otro en cada tramo del viaje hay un tipo distinto de pollero o coyote. Así es. Y lo otro es que la ley, o sea, yo entiendo que dicen que no hay posibilidad de perseguirlo o que se les complica, precisamente porque según yo lo que entiendo es que el coyote hace un trato con los migrantes de que no lo denuncien para que si son atrapados, en cuanto los lleven a la frontera y los suelten, él les permita cobrar los otros 2 intentos de cruzar como hicieron en el trato inicial. El mismo migrante no lo va a denunciar y el coyote se disfraza de migrante porque sabe que la pena es menor que si se identifica como el que está haciendo de guía, porque ahí entonces ya entra en tráfico de personas o incluso trata de personas. Es muy complicado. Lo que se están proponiendo en ese acuerdo, por la misma idiosincrasia del fenómeno migratorio, es muy inviable y tienen que modificar leyes antes, tienen que crear esas figuras donde lo criminalicen y le estipulen penas más altas para que puedan llevar a cabo esa cruzada contra ellos. Miren, es lo mismo, porque digamos en 1920 la cocaína circulaba libremente. La muerte, asesinar, a ver, Pedro, siempre ha sido un delito. Yo te voy a responder, es que creo que estamos delante de un cambio de actitud real y tangible de parte de Estados Unidos, y es un cambio de actitud bipartidista, no es solo de los demócratas, lo comparten los republicanos y los demócratas. Hemos visto que de pronto redescubrieron a América Central, a la que no le prestaban la menor atención durante los últimos, ¿cuántos? 6 años, y ahora 40 años, deciden que América Central, el Triángulo Norte, tiene una importancia fundamental porque tienen una oleada de niños que no pueden manejar y que según ellos les cuesta muchísimo dinero, pero además porque es inmensamente impopular. Ustedes vieron estas últimas protestas en California en contra de un grupo de migrantes que habían sido detenidos y estaban bajo custodia en un centro. Llegan personas a
a protestar en contra de ellos y dice, devuélvanlos a su casa y denles control de natalidad. Eso es lo que decían los estadounidenses. El punto es que se ha llegado a una convicción allá de que es necesario ponerle un freno a la migración. El primer asunto es cesar el viaje de los niños no abandonados o desincentivarlo lo más posible. Esos 3.7 millardos de dólares que está pidiendo Obama en buena medida vienen para fortalecer su frontera, la vigilancia sobre la frontera México-Estados Unidos, pero para fortalecer también entre Guatemala y México, Guatemala y El Salvador, entre Guatemala y Honduras, seguramente también la zona de adyacencia entre Guatemala y Belice, porque si no, eso se puede volver una gran coladera. El asunto es que vamos a ver tecnología en los próximos tiempos para los estadounidenses tratando de trasladarnos a nosotros una responsabilidad que yo creo que Guatemala no debe asumir. Yo no creo que Guatemala deba gastar su dinero o las horas hombre de sus agentes de seguridad y de sus líderes que dirigen la política de seguridad pública en resolver un problema que en términos generales es estadounidense. En lo que tiene Guatemala que actuar con entera responsabilidad es en crear mejores condiciones en su país para que la gente no migre. Exactamente lo Pero mismo. entonces, ¿por qué nos vamos a hacer cargo nosotros? Que yo creo que sí se puede, Paola, perseguir a los coyotes con un poco de inteligencia civil. Porque tú podés identificar a esas personas y podés ir cerrando, digamos, pero tiene sentido tener a ese punto voy. A eso voy. Yo creo que no. Los narcotraficantes es igual, no sé por qué lo veis distinto. Los narcotraficantes es igual, exactamente igual que los coyotes o los narcos. Es un problema de Estados Unidos que Estados Unidos no quiere, no es que no pueda, no quiere controlar y entonces nos pasa a nosotros la factura. Y en esta legislatura en particular le hemos estado haciendo el trabajo de narcotraficantes a los Estados Unidos. Mira, justamente por eso comparé, digamos, el gran anuncio de los 60 de Richard Nixon con el anuncio de Barack Obama ahora. Dos estrategias y dos visiones hacia todo lo que es América del Sur. Ahora, a mí me llamó la atención, y voy a terminar con esto, de cómo la guerra en Irak y la guerra en Medio Oriente desarrolla una serie de tecnología que ahora se traspasa a esta nueva estrategia. Los drones que son utilizados en Medio Oriente y que tanta polémica han provocado a nivel internacional, porque sabemos muy bien que son aviones tripulados que disparan y que pueden bombardear, se van a utilizar acá. ¿Pero acá con qué? ¿Qué van a hacer esos drones que van a controlar el paso de esos migrantes? Yo creo que hay una serie de preguntas. Básicamente dar la alarma para que puedan las patrullas en zonas muy controladas caer sobre estas personas. Pero Juan Luis recuerda también lo que pasó en Texas y la gran discusión. El Minutemen. Exactamente, pero el Minutemen. Yo creo que nos afrontamos bien. Vamos a la pausa. Que solo sea por niños que hacen todo este operativo. Es que no es tan absurdo. Han deportado 30.000 personas en este semestre. No es solo los niños. Miren, Vamos los a niños son 50.000, pero están pero devolviéndonos casi 60.000 guatemaltecos por año. Vamos a la pausa y seguimos volvemos a discutir este punto, que yo quisiera hacer una diferencia de lo que ha planteado Pedro respecto a narcotraficantes y migración ilegal. Creo que da para más. Ya venimos. Estamos de vuelta en domingo a las 8:45 y nos quedamos al final del último segmento discutiendo en torno a esta gran ofensiva que el gobierno de Estados Unidos, el de México y el de Guatemala han convenido, y me sonrío un poquito porque en realidad eso no convenimos. Los estadounidenses nos vinieron a decir que eso es lo que tenemos que hacer. Lanzar en contra de los coyotes, polleros o traficantes, tratantes de personas que migran por necesidad económica, básicamente, rumbo a Estados Unidos. Habíamos poco más o menos estado casi todos de acuerdo acá, o todos de acuerdo, en que Guatemala tiene otras prioridades para sus recursos nacionales. Como evitar que salgan esos niños y adultos hacia Estados Unidos. Generar desarrollo en el país. Pero Pedro planteaba una comparación entre el narcotráfico como delito, que también es un delito que los estadounidenses nos instan a que nosotros combatamos con rigor, y el tráfico de migrantes. Yo creo que ambos, por supuesto, son delitos, pero creo que hay una diferencia bien grande, porque en materia de narcotráfico, la verdad es que el narcotráfico sí contamina enormemente la sociedad guatemalteca o cualquier sociedad en la que se asienta. Y hay alguna razón por la cual el Estado, la fuerza pública,
deba combatirlo, cobrar un o papel, un controlarlo. rol relevante en esa materia. Quizás no sea todo lo que los estadounidenses exigen, pero sí tiene un sentido para Guatemala, porque también corre el gran riesgo de que sus instituciones terminen siendo controladas si se le deja crecer de una manera... ¿Qué más da un narcotráfico o un narcotraficante que haga 20 millones que un coyote que haga 15 millones? Pero es distinto. Control, es que ese es el tema es que queremos ver problemas iguales Pedro, de manera distinta. Entonces esto se justifica. Sí, el Estado, el Estado dice, que es un individuo, dice, hoy la droga no es punible y crea toda una estrategia de persecución criminal. Mañana, está pasando en Estados Unidos, el mismo individuo, dice, hoy ya no es punible y se desarma toda esta... ¿Por qué? Porque es positivización del delito, no obedece a una costumbre. Lo de los coyotes es igual, es exactamente igual. Hoy es punible pasar la frontera. Y en 1800 Estados Unidos recibía a los migrantes con toda alegría. Pero van a arruinar el panorama. Y dentro de 10 años, otra vez será. Entonces no obedecen a cuestiones de costumbre como fuente de derecho, sino a positivización de individuos que se lucran de alguna manera. Yo lo que quiero es marcar la diferencia entre un tipo de crimen como... Creo que tú te referís a los efectos. Sí, los efectos que tiene sobre la sociedad, y yo pienso que en términos generales Guatemala puede usar mejor sus recursos que combatiendo a los coyotes, como decía Paola, pues generando mejores condiciones en el país para que la gente no quiera marcharse. Yo debo confesar que conozco muy poco cómo quedó toda esa legislación después de las reformas. No sé si tú, Paola, la has visto, pero lo que yo puedo decir que así como se reformó y evolucionó, depende de quién lo esté viendo, la legislación contra las drogas, a lo mejor se va a hacer lo mismo con la trata de personas. Lo que yo les puedo decir es que las diferencias entre uno y otro delito pues radica en que unos están transportando mercancía y los otros están prácticamente custodiando a personas. Pero no se nos olvide, tienen bajo su custodia 20, 30 Pero no personas. son tratas de personas, cuidado. Y te digo lo siguiente. Ese es otro delito. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Porque la trata tiene que limitar... No, la trata es la transferencia no consentida claro, o engañada para explotación de personas. Dentro de la trata se ha definido... Pero vamos, yo entiendo, exacto. solo lo he aclarado, pero tú lo estabas explicando muy bien. Y lo que pensaba era que toda esa división de tareas que tiene, por ejemplo, el tránsito de personas ilegal, también se dio directamente con la droga. Hoy si alguien es capturado con droga almacenada, el tipo C tipificó para que aún el almacenamiento riñera con la ley. Hoy, si es capturada una persona que tiene en su hotel a 200 personas, porque se han visto casos en los cuales llegan a albergar a 75 al mismo tiempo, también puede ser perseguido por hospedar o por guardar o por servir, digamos, dentro de esa cadena de tránsito de todas esas personas. Ahora, sus efectos son muy similares. Todos sabemos acá que esa perversión que se ha creado entre coyotes y Policía Federal Mexicana ha obligado al propio gobierno mexicano a incluir al ejército e incluso a la marina en operativos contra la droga, y así mismo lo están haciendo ahora con migrantes. Sí, antes el ejército de México no entraba a combatir ese delito. Igual, sí, claro, pero si eso es lección aprendida. Por supuesto, uno trabaja contra la droga, se corrompe, ponen a otro, se corrompe ese otro y dice, bueno, vamos a poner al tercero que no está, y se corrompe. Pero te das cuenta que México también empezaba a cambiar ese enfoque cuando empezaba a incluir a miembros del ejército en esa ofensiva. Mira, si las mismas personas que tienen intenciones de migrar demandan los servicios de alguien que les guíe y les ayude a cruzar la frontera, el coyote va a seguir existiendo. En Estados Unidos ya hay penas mucho más severas. El coyote se queda detenido. A los migrantes todavía les dan la oportunidad de que si no son reincidentes pueden tener libertad mientras se presentan ante el juez de migración. Pero el coyote va a seguir existiendo. Pero, os habéis hecho una pregunta, yo quiero hacer una pregunta. A ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué razón Estados Unidos, que deporta todos los años 70.000 migrantes al país, no deporta a los niños? Sí, es que ha deportado niños. No, hay cosas en la carpeta. ¿Sabes qué pasa? Que tienen que presentarlos ante el Departamento de Salud para asegurarse que no... Hay un debido proceso que se tiene que... Que no se tiene con los adultos. No, así es. Ese es el punto. Claro, porque el Estado, ese es el punto. Porque el Estado es garante. Y ese es el punto. rápidamente. Ese es el punto. Claro. Estados Unidos tiene un problema, no yo.
Yo no tengo ningún problema. Estados Unidos tiene un problema. Bueno, y la sociedad, bueno, nosotros como sociedad sí la tenemos. Tenemos el problema, evidentemente, de buscar medios económicos para que absorba de que la juventud no ese tiene que crecimiento. Ahí salir de estamos de acá. acuerdo, pero me refiero de a eso. Estados Unidos, porque lo ha tenido siempre, pero Claro, se le salió de las manos, se le salió de control. Pero nosotros tenemos el grave problema de que nuestros niños se ponen en riesgo para llegar allá. Ahora déjenme preguntarles una cosa. ¿A ustedes qué les pasa por la cabeza cuando escuchan al senador McCain, ese republicano recalcitrante? No, al contrario, moderado. Pero me parece, eso es lo que me pasa por la mente, que el hombre se volcó hacia un discurso recalcitrante, te quito el dinero. Es que no hago la pregunta, pero ya Paola la respondió. ¿Qué les pasa a ustedes por la cabeza cuando escuchan a McCain diciendo, pues a Guatemala le vamos a quitar esos 80 millones de dólares que le damos al año? Eso es una pequeñez, un cacahuate. Si aquí hubiera un embajador allí en condiciones, un ministro en condiciones, y un presidente en condiciones, con un lenguaje chapín que existe, y si no español, que Camilo José Cela lo practicaba, le decía, señor McCain, métase los 80 millones. Donde le quepan. Bueno, yo iba a decir otra cosa, pero como somos unos mendigos, mendigamos ayuda internacional, clamamos ayuda internacional, la mitad se la roban las instituciones, lloran por ayuda internacional las instituciones, imploran por ayuda internacional, entonces te hipotecas, porque te pagan y te compran, no tú, ¿verdad? Te pagan los 80 millones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y un montón de ONG vividoras, ¿qué es lo que hay que hacer? Y nos plegamos. La ayuda no ha servido en ningún país del mundo en el largo plazo para desarrollarlo. Y ya hay libros escritos en África, en China... Bueno, decirlo en Israel, ¿verdad? En Israel sí ha servido bastante. ¿Para qué? Israel se ha desarrollado muchísimo. Claro, con el dinero de los israelitas, de los judíos, que están de fuera y entra el dinero, pero no con ayuda internacional. Estados Unidos le da más. Perdón, los judíos estadounidenses, que es distinto. Pero vía el Estado estadounidense. No. Y los judíos tanto a Israel como a Egipto. Son los que meten el dinero. Pero bueno, nos vamos a meter en ese otro callejón en el que ninguno va a salir indemne. Pero me parece vergonzosa la amenaza de McCain, me indigna. No, pero la vergüenza es nuestra, que no hemos respondido. No, hay que responder. Porque por un lado un funcionario está viniendo a hacerlo y otro te está ofreciendo dinero por acá y este te está amenazando. ¿Y tu dignidad? ¿Dónde está tu dignidad? ¿Dónde está el presidente ese que aglutina? Que tenemos muy poquita, pero es toda la región centroamericana, no solo nosotros. De acuerdo, pero yo estoy hablando de aquí. ¿Qué sale y dice, señor McCain, métase donde le quepa? A mí me sorprendió bastante porque de los republicanos, incluso cuando fue candidato a la presidencia, me parecía dentro del Partido Republicano una de las visiones más moderadas e incluso progresistas dentro de ese partido hacia los temas de migración. Ahora con estas declaraciones me ha sorprendido completa y enteramente. Pero es que eso les hace ver a ustedes cuánto se radicalizó, cuánto se hizo hacia el extremo el discurso antimigración en Estados Unidos. Pero es el discurso republicano también, que ahora está mucho más polarizado. Pero el demócrata también está muy afectado. Bueno, te advierto que el discurso de insertar la migración en el contexto norteamericano no era republicano, era demócrata. Claro. Y fue la primera promesa del señor Obama que se le ha olvidado. Pero entonces está pagando... No lo va a lograr pasar. Claro, pero ahora no solo lo va a lograr pasar, es que tiene la presión de los republicanos de que no le van a dar más plata. Y no más, señor, ya no pida. Ni pida la ley, mucho menos dinero. Aunque no olviden que la gran amnistía pues viene precisamente de un presidente republicano. En Estados Unidos la última y gran amnistía de los 80s es de Ronald Reagan. Así que es un partido que te puede sorprender con personas demasiado progresistas hacia ese tema, con un presidente que termina firmando la amnistía que tiene a buena parte de la migración de la guerra, digamos, viviendo bajo otras condiciones allá. Yo y no ahora veo estas progresismo o derechismo en este tema de la migración, veo un puro interés económico, esa es la verdad. Pero yo lo que veo es que es muy vacío decir que Guatemala lo que tiene que enfocar, no es vacío, pero es... Miren, es demasiado pedir decir que Guatemala lo que tiene que solucionar son los problemas estructurales por los que estos jóvenes están migrando. Señores, es que esos son nuestros grandes problemas de país que no hemos logrado resolver en décadas. Cuando hablamos de que no tienen oportunidades de empleo, que no tienen acceso a salud, no tienen acceso a educación media, mucho menos universitaria, que son jóvenes que están en localidades donde el Estado no existe, la seguridad ciudadana, la Policía Nacional Civil no está en esas comunidades en la mayoría de casos en Occidente. ¿A qué se quedan? Estamos hablando de componer el país, es que se van precisamente por todos nuestros problemas. Bueno, o sea, ¿qué vamos a hacer? Escucha, todos los países del mundo empezaron así, todos se compusieron. No pensemos que los países del mundo dijeron, ¡hala, ya estamos bien, vamos a empezar a desarrollar! Todos empezaron así. Todos empezaron así.
No, en estas condiciones, o en malas condiciones y progresivamente, correcto, eso ya la historia ya está escrita. En Europa, especialmente después de sus guerras. Pero la diáspora que hay ahorita, tratemos un tema que refleja... Perdón, solo Juan Luis, para terminar. Ese éxodo de guatemaltecos es equiparable con el de los guatemaltecos que salieron en el conflicto armado interno. Lo que pasa es de que no lo hemos medido, no nos hemos dado cuenta de esa dimensión. Cuando lo veamos con perspectiva de aquí a una década, vamos a decir, es que esa diáspora es similar a cuando Guatemala estaba en guerra, y precisamente por la violencia actual están saliendo muchas familias y por la pobreza. Miren, yo quisiera que discutamos el tema que se refiere a la reconstrucción de nueva cuenta, esta vez más de San Pedro Zacatepeques que del mismo San Marcos, la cabecera, y la reconstrucción ampliada por un decreto del gobierno a otros 6 departamentos. Dice el diputado de Huehuetenango, Walter Félix, que realmente Huehuetenango sí está muy afectado por el sismo del lunes último. Y dicen también los diputados de otros partidos que Sololá también requeriría de apoyo, probablemente Quetzaltenango, pero se está pidiendo un estado de calamidad que sea ratificado por el Congreso de la República para 7 departamentos, y todos sabemos lo que significa un estado de calamidad. Puertas abiertas. Es la opción de abrir las puertas para gastar, para hacer compras a través del gobierno, de manera expedita. El presidente de la República ha dado unas declaraciones el día viernes o el día jueves dio unas declaraciones bastante irritado cuando los periodistas le cuestionaban sobre esa posibilidad de que se abran las puertas para los gastos sin pasar por licitación y ni siquiera procedimiento de excepción de compra por excepción. El presidente ha dicho es que ustedes no reparan en que se ahorraron 70 millones de quetzales de lo que pudo haber costado la reconstrucción de San Marcos. El asunto es que aquí nos movemos con una inmensa suspicacia, con grandes sospechas respecto a quienes administran los fondos. No son sospechas, son certezas, dice Pedro. Se ahorraron 60 millones y por eso se han caído las casas que construyeron. Es que claro, se ahorraron 60 millones. Ahí déjame que te puntualice una cosa. Tenemos evidencia de una casa. Y el techo del hospital. Y el techo ese sí, bueno, tienes toda la razón. El techo sí. Pero la pregunta es, vamos a ver, mira, yo estoy de acuerdo, cuando hay un desastre natural, evidentemente si tenemos un mínimo de ciencia colectiva, de que vivimos en sociedad, hay que echar el cable. Yo en eso, indiscutible. O sea, con un millón, no hay que hablar. El problema es que aquí ya se ha visto cómo se roba, no se engaña, se roba en estas condiciones. Punto número uno. Hay que, si tú lees la Constitución, declarar el estado de calamidad pública, ¿para qué te sirve? Mi pregunta, ¿para qué te sirve? Realmente para agilizar las obras de reconstrucción, para no pasar por los requisitos. No, las decisiones las puedes tomar igual. Las decisiones las puedes tomar. ¿Para qué te sirve? Para poder comprar por excepción. Amigo. Para eso. Punto número 3. Desde Ágata. Lee la Constitución. Todos son evaluación de derechos individuales, que dicen que no los van a tocar, y algunas cosas, porque la expropiación, que es la ley de orden público, que se puede expropiar, dice que inmediatamente hay que pagar a precio de mercado, que es lo que justificaba el presidente. Pero bueno, ¿por qué desde el Ágata, anterior al Ágata, entre el MI y el Ágata, entre el MI y el Ágata hubo el Stan, la tormenta Stan? De la tormenta Stan se está diciendo que por qué la reconstrucción no la hace un comité de notables. Si la reconstrucción sobrepasa a los gobiernos. Es que justamente era sobrepasa a los gobiernos. Entonces hay que poner un comité de notable a ser responsable. Y luego, y termino, las casas que se han caído, que se construyeron hace 3 meses, mi pregunta es, ¿están procesados esos individuos? ¿Están en prisión? Es que no te das cuenta que no pasa nada. Yo viví aquí el Mitch, no pasa nada. Es decir, tú te robas el dinero, tú lo haces mal, viene otra tormenta, lo tira, lo mismo que construiste, y no le pasa nada ni al constructor ni al político. Pues entonces, ¿qué esperamos? Es que ese era justamente el planteamiento del tema, que prácticamente cada 2 años o cada gobierno ha tenido su propia desastre. Está desde Mitch. Entonces en el país que alcanza para cada gobierno. Yo creo que Portillo me suena que no tuvo. Como cada uno tiene su mundial, cada uno puede tener su mundial. El Stan creo que fue de Merrill, ¿no? Bueno, viene una serie, ¿no? Mitch, Stan, Ágata, está la erupción de arena del volcán, y lo que yo he considerado es que toda la vida se está hablando de planes de reconstrucción, pero una evaluación a todos los planes de reconstrucción que se han echado a andar desde hace una década, no la hemos hecho. Tampoco se ha fiscalizado por nuestros órganos que están estipulados para hacer el control. La pregunta es, ¿está completamente recogida las víctimas, las personas afectadas por la tormenta Stan? Por Mitch,
por Ágata. Y hay puentes todos sabemos que la respuesta todavía es están no. fijos. Por supuesto, hay puentes que Vas todavía al puerto están y hay un fijos. puente de hierro que era provisional, que ya lo han puesto tan falso. La ruta interamericana pasó perpetuamente en reconstrucción precisamente por esos desastres. Y no sé si ustedes lo notaron, pero la propuesta de presupuesto para el año 2014 traía introducida una partida que me parece, yo puedo corroborar, pero todas las personas me han dicho que sí, era el primer presupuesto que estipulaba una partida fija para atender este tipo de desastres. Era reconocer ya dentro de nuestro proyecto de nación que nuestra somos condición de país desastre. Pero el Congreso no tiene 180 millones ahorrados. Pregunto. Bueno, sí. ¿No es dinero público? Pregunto. Sí, que quería comprar un edificio, ¿no es dinero público? El secretario de Conred hace un mes y medio con Alejandro nosotros, Maldonado con nosotros, cuando sí. hubo por las lluvias, hubo derrumbes y las escuelas de nuevo eran las más afectadas y nos dice, no tenemos presupuesto, estamos esperando que en finanzas esta semana nos desembolse ¿Y la extinción de dominio? ¿Por qué ese dinero no hay? 19 millones, pero eso se reparte por ley entre el organismo judicial y las instituciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay? Bueno, tendría que modificarse la ley para que la extinción de dominio vaya con ellos. Podría ser y debería Pero miren, es que siempre se reconstruye sobre escombros, ¿verdad? Y nunca hay un presupuesto de previsión. Un plan. Ciertamente las suspicacias no son infundadas. No se me olvida aquella nota que trabajó un colega el año antepasado, un director de Covial de la Administración de Colón, que después de Ágata se compró 12 casas al contado. ¿Cuánto hay? Bueno, Funcionarios procesados por eso. el problema con la calamidad y las compras, abres la puerta. Sí, se agilizan la ejecución, se hace la reconstrucción, pero no hay cuentas claras. Solo como y deja datos. de seguir procesos. Un pequeño dato sobre lo que dice Paola. El periódico publica esta semana que apenas el 40% del presupuesto de la reconstrucción después del terremoto del 2012 ha sido utilizado. Entonces, vamos a la pausa. Habría que corroborar esa información. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos presentando a las 8:45. Domingo a las 8:45, muy rápidamente le proponemos la lectura del tema central de la edición de Revista Contrapoder esta semana. Y yo lo propongo como un tema para discutir muy brevemente aquí en esta mesa. Señores, a partir del gobierno de Álvaro Colom, se revierte una tendencia positiva que se había vivido en el país desde aproximadamente 1992 hasta también aproximadamente el año 2009. El primer año del señor Colom logró un gran incremento en la matriculación de niños en la escuela primaria, pero después del año 2009 empieza una tendencia hacia la baja que no cesa todavía, no se detiene. 5 años en los que se ha reducido el número de estudiantes matriculados en la escuela primaria en nuestro país. Y la pregunta que quiero plantear es, ¿por qué no se logra detener? ¿Qué es lo que ocurre con nuestro sistema educativo, que no logra mantener en las aulas? Una vez llegaron a él, porque llegaron durante el primer año del gobierno de Colombia. Mi opinión está basada en la nota del periodista, de Acer Andrés, y creo que es una de las explicaciones más razonables. En el año 2009 llega ese pico, la matriculación en primaria, y se acaricia, dice él, el sueño de que lleguemos a 100% de matriculación, porque estaba el incentivo de Mi Familia Progresa, porque las familias recibían un estipendio del Estado a cambio de que sus hijos fueran a la escuela y de que se sometieran a controles en el centro de salud. Pero eso no fue sostenible. Los lapsos, controles y el impago de las transferencias condicionadas, que en el último año de Colón fue tan irregular que algunas familias recibieron 1 o 2 pagos, en el mejor de los casos, hizo que desincentivara ese boom o esa explosión de matriculación y la gente empezara de nuevo a regresar a sus hijos a sus casas, porque no había pago, porque no podían pagar lo que cuesta la escuela, aunque sea gratuita, porque supone transporte y supone suministros que a los padres les resulta muy caro, y entonces la matriculación no solo baja, sino que empieza de retroceso, hasta llegar a los niveles que se tienen ahorita. Me parece
También que es válido precisar que ese 85% de matriculación que se tiene ahora, en comparación con el 98% que se alcanzó en el mejor año de Colón, es una estadística cuestionable porque las proyecciones del INE no son confiables, porque el censo está muy desfasado. Pero si vemos números absolutos, que es lo que plantea la nota, esos 175,000 niños menos que hay en el 2010 y más de 200 y pico mil menos que en 2009 es una realidad. Y me parece que estas son las cosas por las que deberíamos de estarnos también dando de latigazos y reaccionar con la misma vehemencia con la que reaccionamos con otros problemas sociales. Estamos condenando a esa porción de la población a quedarse rezagados y analfabetos. Paola Torres, eso es la mejor defensa que he visto yo del programa de apoyo social, que por cierto, en el segundo, en el tercer, en el segundo, en el tercer y en el cuarto año hubo un ministro de Educación que tuvo que dimitir porque no entregaba los datos precisamente de los resultados que ahora tú supones que son los que dieron buenos resultados. Discúlpame. No, pero es que lo que está diciendo es lo opuesto. No, está diciendo que precisamente porque no se pudo sostener el programa social y no se le daba a las mamás el dinero que prometían. Porque no lo cumplieron, Pedro. Sí, pero eso no significa que cumpliéndolo fuera. Mira, año número 1, se cargan Pronade, lo destruyen. Los padres dejan de ser responsables de la educación de alguno de sus hijos. Destruyen un programa, que curiosamente no ese programa, venía creciendo, ese programa salió después de, digamos que se salió a mitad de crecimiento de la de esta. Destruyen, punto número 1. Punto número 2. Aquí en esta mesa se ha defendido hace 4 años los programas sociales y ahora lo estamos criticando. Lo que demuestra es que nos engañaron. No la cuestiono la forma en que la ejecutaron. No, aquí se alabaron los programas sociales. Aquí en esta mesa se alabaron los resultados de los programas sociales. Sí, te escucho, por eso te estoy diciendo. Es que tú ahora estás diciendo, no se ejecutaron, cuando hace 4 años se defendía la buena ejecución de los programas sociales. Y aquí se decía, eso es una farsa, eso es mentira, lo dijo Ninet. Cesaron a un ministro de Educación y aquí se seguían defendiendo los programas sociales. Y ahora, 4 años después, vemos, oye, es verdad que eran unos embujos. Yo, Pedro, lo que cuando números, con todo el escepticismo que puede haber hacia los números, porque como dice Paola, está basado en proyecciones de un censo de hace 12 años, pero uno puede concluir algo. ¿Sabes qué? Lo que hubo acá fue un exceso de bulla. Mencionaste a Ninette Montenegro, podemos mencionar a otra serie de diputados, y se puso demasiada atención hacia la corrupción que podía haber. Lo que ahí se medía era cuánto dinero le estaba quedando realmente a los niños y cuánto dinero se estaba yendo para la vuelta de los otros. Pero te voy a decir algo. Porque era el listado el que nunca daba. Y lo dijimos también en esta mesa. Hacía falta otro tipo de fiscalización y otro tipo de controles, y es lo que ahora estos números nos traen. Señores, hacía falta, solo quiero concluir, hacía falta revisar qué capacidad tenía toda esa estructura del sistema educativo para atender a todos esos niños que venían. Y ahora está visto que fueron una llamarada de tusa. Llegaron por montón, pero el sistema no era capaz de contener ni siquiera la tercera parte. En esto último que acaba de decir Claudia, es donde está, yo creo, lo más relevante. Estamos reproduciendo aquí la discusión que se ha desatado a partir de la publicación de Contrapoder. La gente de la UNE furibunda defendiendo lo que ellos consideran sus logros. La gente que no comulga con la UNE y con Sandra Torres, furibundos también diciendo que ya vieron que eso era un embuste y que eso era falso. Pero el punto concreto, sí, el Partido Patriota comparte responsabilidad porque ha mantenido esa... Yo no estaba pensando en endosar una culpabilidad. Pero yo pienso que el punto fundamental es el último que tú dijiste. Es que en lo que no nos hemos concentrado es en qué sistema educativo tenemos. Yo creo que Pedro tiene razón en que la ausencia de Pronade afectó. Yo creo que Paola tiene razón en que la falta de cumplimiento de las expectativas también afectó. Pero creo que hay un punto fundamental y muy importante. Primero, nuestro sistema educativo es muy débil. No puede contenerlos, es muy frágil. Pero 2, señores, ustedes ya se dieron cuenta que estamos tratando de darles clases con un programa estandarizado para niños que presuntamente han desarrollado todo su sistema mental de manera apropiada, cuando sabemos que en el país más de la mitad de los niños en este momento son desnutridos. Entonces, ¿qué clase de sistema
¿A qué clase de aulas los estamos llevando? Sí, a unas que se caen con ¿Qué los les terremotos. estamos pidiendo que se aprendan? inundan con los ¿Se dan lluvias. cuenta? La nota de Asier Andrés lo describe. Hay una frustración gigantesca de niños que pasan 2 y 3 años repitiendo el primer grado y Pero se van. el magisterio está porque- cooptado porque por un no han sindicato que dice aprendido que hay que nada. hacer. Si el Ministerio de Educación aquí no manda nada con ninguno, el señor presidente o el señor Joviel, que dirige los de eso, decide cómo pacta y en qué condiciones con el gobierno. Yo creo que ese Eso es análisis así. tuyo simplifica demasiado las Bueno, cosas. lo simplificará si y quiere, luego, pero vamos. si habría que tener en cuenta eso, pues Joviel Acevedo está de acuerdo con que ahora se lleve la nueva carrera magisterial al grado universitario. Hombre, claro, lo cual- si Joviel Acevedo está de acuerdo en tanto en cuanto le satisfagan sus demandas los gobiernos de turno. Yo creo que este es y un- el señor Colón se subió encima de un autobús con Joviel Acevedo y el señor Pérez Molina se ha subido con otro. Y como estamos cooptados por los sindicatos, no funciona Es que el yo sistema. creo que limitarnos nosotros a responsabilizar a Sandra Torres, a Pérez Molina, a Bueno, Álvaro son las Colón, autoridades a Joviel que hay, ¿no? Acevedo. No, Abonamos muy señores. poco a la discusión, Agarrémoslo responsabilizándolo y haciendo una agarrémoslo discusión más de más Claro, de es que la discusión bueno, es muy malo. sencilla. Mientras tú tengas No, un no es líder, tan sencilla. claro, mientras tú tengas un No, no líder es que tan te sencilla. manipula el magisterio, te lo manipula y pacta con el poder cómo, qué y cuándo se hace, y el poder lo asume cuando no le pone una oficina, entonces, Yo- ¿qué esperas tú? ¿Qué discusión puedes tener en un sistema corrupto para arreglar las cosas? Yo creo que esa Si eso es corrupto ese sistema. esa simplificación o esa vilificación simplifica las A cosas. lo mejor en es que términos no nos reales. hemos fijado en lo simple Es que- y queremos resolver lo complejo y es no que- lo resolvemos Es que nunca. nuestra realidad es bastante más compleja. Vamos ya ¿A lo que se viene? a lo que se viene. ¿Quién lo presenta? Yo quiero presentar lo que se viene. Muy bien. A ver, empiezo con lo que tenemos más próximo con respecto de Alfonso Portillo. Sabemos que va a salir libre el 25 de febrero de 2015. Después de esa sentencia de prisión de 70 meses, se ha conocido que por su buena conducta, por el tiempo que ya estuvo preso en Guatemala, el expresidente va a recuperar su libertad en este plazo. Y lo que está por venir es si va a quedarse en una cárcel de mínima seguridad en Estados Unidos o si le van a permitir regresar a Guatemala, quizás al mismo Mariscal Zavala de donde lo sacaron para extraditarlo, hasta el 25 de febrero de 2015. Y lo que se viene podría darnos para un programa completo. Si Alfonso Portillo va a dejar de lado sus rencores y sus malos momentos y va a relanzarse en la política nacional o si se va a totalmente abstraer de ella mientras se ambienta de nuevo al país. ¿Ustedes cómo ven lo que se viene? Empezando por la prisión. Mira, ¿Se queda no, o se bueno, viene? yo en la prisión creo que Estados Unidos, no sé, el caso Portillo para Estados Unidos ha sido un fracaso. Sí. Un auténtico fracaso. Sí, Y aparte absolutamente. va a pagar ¿Qué lo han condenado? Año y medio. Y 100.000 a final de dólares de cuentas. multa Y porque 10.000 no dólares de tiene multa. Ha más sido plata. un fracaso. Sí. Ha sido un fracaso. Culpa de Sisiga, hay que decirlo. Pero ha sido un fracaso. Sí, culpa de Sisiga, de Claudia Paz y Paz y del embajador norteamericano que pactaron extraditarlo. Eso está grabado. Pero bueno. ¿Y pero ha sido la un fracaso. fiscalía de Long Island No, hizo lo que pudo. Claro, Hizo lo que pobrecito, sí, pudo. pobrecito. Por eso lo condenó año y medio. No podía condenarlo más. Si no lo hubieran condenado 30 años. Por eso fue un fracaso. Pero fue un fracaso para los norteamericanos. Entonces yo creo que no lo van a dejar hasta el último momento, precisamente porque tienen que reivindicar de alguna manera el mantenerlo hasta el final. El que venga aquí o no venga, hay otras variables. ¿Le van a abrir otras causas? Porque al señor Portillo lo han juzgado por el motivo de la extradición. La pregunta es, si el señor Portillo viene aquí, ¿le pueden abrir otras causas? Esa es una pregunta. Y si le abren otras causas, no sé. Pero acá tiene cerradas sus causas. ya. No, tiene cerradas las que tiene. Pueden surgir pero otras. le pueden abrir otra. Si le abren otras, lo pueden inhabilitar para el tema político. Porque él ya admitió Pues, allá que es decir, aceptó sobornos, una causa por los sobornos. porque eso no se le Ahora, ha yo tengo la juzgado impresión, acá. Pedro, de que Otras, menos no sé. relevante la participación de él como, por ejemplo, candidato a diputado o alcalde, que es a lo único a lo que puede aspirar en Ujú. cualquier caso un expresidente, sería el apoyo que él pueda brindarle sin necesidad de estar habilitado para Sí, participar porque la en percepción política. que hay y medida Una sola de impuestos. declaración de apoyo. A mí me Sí, da la sí. impresión de que él, respondiendo a la segunda pregunta de Paola o a la segunda parte de la pregunta, creo que él va a necesitar todo ese tiempo desde el 25 de febrero hasta el 2 o 3 de mayo cuando se haga la convocatoria de elecciones para respirar profundo y decidir si quiere meterse en ese berenjenal de nuevo, Berenjenal. del que él ha salido realmente Yo creo que muy no lo va a hacer. herido. Es un costo altísimo. Debe haber mucho dolor. Para él es un costo, creo yo, altísimo. Yo lo que voy a citar acá son las encuestas que han circulado este año, en donde la percepción de las personas es a quien quiera que él respalde verbalmente,
él le da un crédito político. Lo ayuda. Es decir, lo ayuda, lo empuja, lo sube. Es decir, sale favorecido. Ahora es él quien tiene que pensarlo y esa es una decisión bastante personal porque acá hablamos muy políticamente sobre su caso obviamente jurídico, político, pero yo creo que lo que personalmente él ha vivido es otra dimensión y lo que él ha vivido en esa dimensión es lo que tiene que afectar sus decisiones futuras. Me dejan presentarles ya preguntas sin respuesta. Yo tengo 2 o 3 que quisiera plantearle. Pero yo quería presentar algo más de lo que se viene. Rápidamente, un tema más. ¿Da tiempo? No. Bueno, entonces, una pregunta. Preguntas sin respuesta. Arrancamos con la primera de las preguntas sin respuesta y tiene que ver, ¿les parece a ustedes correcto o no que el embajador de Taiwán invite a su residencia a un desayuno a diputados al Congreso de la República para persuadirlos de que aprueben un préstamo con el cual se financiaría parcialmente el nuevo tramo de ampliación de la ruta que va desde Guatemala hasta, bueno, en este caso hasta el rancho, porque eso es lo que se tendría que aprobar. Guatemala pone una parte, Taiwán regala una parte, pero también hay que contratarle a Taiwán, por cierto, a unos... Ese préstamo es a Taiwán, sí, ¿no? a Taiwán, a un préstamo, a una tasa muy baja de interés y digamos con un periodo de gracia relevante. ¿Piensan ustedes que es razonable que un embajador invite a los diputados a desayunar para discutir este asunto, sí o no? Yo no sé si lo invito, yo no estaba hablando de, pero si a lo mejor lo he invitado para explicarles. Ya. Y digo, no sé, no para exponerles, decir, bueno, esta es la situación en la que vamos a trabajar. Si ustedes no aprueban el préstamo, esto y esto no funciona. Digo yo, si lo ha hecho así, o sea, tú me no parece tienes problema, razonable. Tú no tienes problema. Si lo ha hecho como yo te estoy diciendo, yo no le veo ningún problema. Explicarle las razones y las condiciones, no le veo ningún problema. Por Hurtado. Yo de lo poco que sé de la diplomacia es que un embajador utiliza su casa precisamente para esas reuniones. No es lo mismo que Otto Pérez Molina lo reciba en su casa a que un embajador. No veo el problema del lugar ni el motivo pero la de una pizca de reunión. sal, Juan Luis, ustedes lo conocen, vale, eso tiene pizca de sal de Juan Luis y quizá lo que... es definitivamente porque se llama Taiwán. El país y la embajada que lo está haciendo. Y porque hay una historia de soborno de parte de Taiwán a un expresidente guatemalteco del que ustedes acaban de hablar. Entonces no hay que verla como, bueno, las embajadas lo hacen, bueno, hay una casa para hacerlo. Tú lo estás planteando directamente con el antecedente que tiene Taiwán y visto desde ese punto de vista, pues todo lo que provenga de ahí, uno siempre va a tener suspicacia. Creo que Taiwán ha modificado bastante todos sus protocolos. Por eso es que no me da desconfianza. ¿Cómo? Por eso es que no me da desconfianza, o sea, se cuidan está tanto. Explicándolo a varios en vez de decírselo a uno. Pero por otro lado creo que hace falta mucho más en ese protocolo. Creo que hay que hacer más ejercicios de transparencia porque toda vez exista una transparencia y se conozca qué es, digamos, lo que el embajador promueve, para qué lo promueve, pues la ciudadanía se puede sentir perfectamente tranquila, no, pero por lo menos informada y de la fuente que debe ser. Segunda pregunta sin respuesta. ¿Creen ustedes que debió el ministro de Comunicaciones volver al país después del terremoto del pasado lunes a las 5:25 de la mañana? ¿Creen ustedes que debió haber suspendido sus vacaciones o su descanso o su retiro de estos últimos días para regresar al país? ¿Sí o no? ¿Por qué criticamos tan duro cuando hay un temblor y él rápidamente ya, o un derrumbe, él rápidamente ya está ahí ofreciendo ayuda, y cuando está de vacaciones y hay un terremoto y él no está rápidamente ahí ofreciendo también ayuda? Criticamos. A ver, el problema es si el señor está haciendo o no está haciendo campaña con proyectos a partir de tragedias. Eso es lo cuestionable. Si está de vacaciones, bueno, mala pata, pero me interesa más saber si él va a utilizar la reconstrucción como cuña en sus spots que saber si estaba ahí después del temblor. Yo creo que el ministerio debe tener personas que trabajen y que funcionen muy bien cuando él no está. ¿Con o sin él? No se trata, digamos, de un funcionario, no se trata de Alejandro Sinibaldi, se trata del pueblo de Guatemala, que necesita de un ministerio que funcione de inmediato ante cualquier emergencia. Así que esté él o no esté, es el Ministerio de Trabajo quien tiene que servirnos. Yo aceptando lo que dice Claudia, me parece perfecto, aún así, aceptando lo que dice Claudia, aún así, si yo fuera ministro y hubiera podido volver, vuelvo. Ahora, el hubiera podido volver es complejo, porque no sabe dónde está, no sabe si puede, es como cuando se te muere tu padre a 8.000 kilómetros. Claro, Dices que llegó tarde al funeral, bueno, sencillamente no pude. Pero yo creo que hay una obligación moral de intentar hacerlo. Claro. Pero la solución correcta es la que Claudia dice. Que deben funcionar. Vamos a la pregunta número 4 para que nos alcance a presentar algunas. ¿Se recuerdan ustedes de esa fotografía? Es el diputado Nery Samayoa que aparecía en una imagen recostado él. Mírenlo ahí, tan bonito él con su camiseta amarilla, verde, amarela en Brasil. ¿Regresaría triste después de esa infame goleada del pasado martes?
¿Cómo la ven ustedes? Bueno, triste estoy yo porque él estaba de vacaciones, estaba en receso del Congreso, las comisiones no funcionaban. Uno nunca sabe si el Congreso está en receso Es que ese es el punto. o en funciones. Yo estoy triste si durante ese tiempo ha habido comisiones y le han pagado. Si el señor se lo ha pagado de su bolsillo, se ha ido, a mí no me ha costado un centavo y está feliz o llora por la goleada, es problema suyo. Mira, pero nadie ha visto que el Congreso sí tiene las comisiones activadas y posiblemente este mes cobre de esas comisiones. Mira, yo te voy a decir algo. Yo espero que no haya regresado triste, pero creo que sí espero que haya regresado aleccionado y que haya aprendido esa gran enseñanza que nos dio el director técnico de la selección de Brasil, que después de ese fracaso lo que hace de inmediato es asumir la responsabilidad públicamente y decir toda la culpa es mía, quien diseñó la estrategia de ese partido fui yo como director técnico y después del partido del sábado yo me retiro. Pero es lo que hace un funcionario brasileño. Lo que te digo es la lección, que aprenda la lección un funcionario guatemalteco de que cuando se rompen los platos o cuando sale mal, un funcionario brasileño sale a dar la cara y a decir, pues me largo porque no soy lo suficientemente capaz para sostener esto. Llegamos al final, señores, se nos terminó el tiempo. Yo hubiera querido preguntar qué político, qué dirigente nacional se va a dar una vueltecita por la Feria del Libro. ¿Y qué libro querés comprar? ¿Y qué libros compraran? No es el que más me interesa. En este caso me interesa más ese poemario de Payeras que están reeditando, Catafixia, el de poemas de la zona reina, eso me gustaría más. Pero en términos generales lo invitamos a que se dé una vuelta por la Feria del Libro. Todavía hay mucho por ver y mucho tiempo para que se desarrolle. Le dejamos en compañía de nuestra viñeta de la semana. Gracias por acompañarnos.